primero arregla el negocio y luego hablamos de marketing. Tenemos que tomar decisiones de sí o no en función de lo realista. Las acciones muy bien planteadas, pero sin acción no hay nada. Esa estrategia, que es una apuesta, se va a trabajar para empezar a ver esos resultados. La crítica primero hacia uno mismo, sí, autocrítica, y después hacia autoconciencia. Hay que creer un poco en la progresividad también de los pasos. Sin esas acciones claras y contundentes no vamos a tener un resultado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Personal Branding, en el que, como siempre, un honor, un placer compartir cámara, micrófono con estos cracks que además aprendo mucho todo el tiempo que estoy platicando con ellos de lo que escriben, por lo cual les sugiero que lo sigan. Nancy Vázquez, Gabriel Padrici y Guillem Recolans. Ahorita los saludamos. Y bueno, antes de iniciar, suscríbanse a este podcast para que podamos seguir creciendo, compartiendo información que es relevante para todo el mundo del personal branding. Y yo, Alan Urbina, desde México. ¿Cómo están? Ahora sí, ya les dejo la palabra. Hola, hola, muy bien. ¿Qué tal? Hola, hola, buenos días, buenas tardes, desde donde estéis. ¿Cómo va todo? Aquí estamos, en un nuevo episodio. Nuevo episodio. Y el tema, ¿no? Sí. El tema que deberíamos grabar, cómo surge el tema. Yo creo que sería importante. Yo creo que es la parte más significativa de este podcast y más diferencial, que normalmente todos los podcasts el tema se decide unos días o incluso semanas de antelación. Este lo decimos cuando conectamos, se decide al cabo de un minuto, con una conversación casual, con lo cual, pero bueno, suelen ser temas que dan mucho de sí y que muchas veces Alan o Nancy tienen que cortar porque ya llevamos una hora de conversa. O sea que... Sí. La verdad es que sería interesante dejarla y que fluya. Es lo atractivo, ¿no? El hecho de que puede ser que alguien de nosotros esté viviendo parte de esa idea, o porque llegó la temática o algo está pasando o salió al tema durante la semana, y entonces aquí hacemos este intercambio de información y es como, ok, ya sabemos que podemos hablar de este tema que es interesante y sobre todo que es auténtico. Sí. Y además que, tomando en cuenta que coincidimos somos colegas, hacemos consultoría, mentoría, asesoría, y al final muchos de los aspectos que empezamos a hablar, después nos recordamos, a mí me pasó esto, yo tuve este cliente, yo tuve este caso, entonces se enriquece ahí con base en la experiencia. Exacto. Totalmente. Sí. ¿Cuál es el tema? Alan, ¿cuál es el tema? A ver, bueno, vamos a hablar de KPIs imposibles, KPIs imposibles y ofertas absurdas, que justo platicábamos, ya me quedaba sin voz, platicábamos de estos puntos de clientes o proyectos que nos llegan, que llegan con una idea de quiero lograr, y Guillem ponía, ¿no? De una candidatura o quiero lograr el ser electo en 3 meses. Entonces, sí. Proyectos muy poco basados en el sentido común. Por ejemplo, yo os puedo decir en personal branding político que si tú quieres trabajar, por ejemplo, para que un candidato pueda ganar una elección, más o menos has de empezar unos 4 años antes, idealmente. Pero nunca con menos de un año. Nunca con menos de un año, estoy seguro. Porque la cantidad de trabajo que hay que hacer, primero de test, de saber dónde estás, cómo te perciben, etcétera, cuáles son tus puntos fuertes, débiles, etcétera. Y por tanto, a partir de ahí, definir todos los mensajes que vayan calando, porque vamos a hablar mucho de la palabra paciencia y tiempo durante este podcast, este episodio de hoy. Entonces, todo esto es importante, y sí que es verdad que en un momento en que nosotros recibimos ofertas para hacer consultoría, pues es verdad que muchas veces tenemos que tomar decisiones de sí o no en función de lo realista que sea el objetivo que se ha planteado ese potencial cliente. Y yo, sinceramente, cuando veo que es un objetivo irrealista, lo suelo decir. Es imposible que puedas ganar esta elección. Bueno, pues en este caso era para ser presidente de un estamento local en solo 3 meses. Sobre todo porque no te conoce nadie, sobre todo porque ni siquiera has dicho que te presentas como candidato, y entonces te vas a meter en una terna donde hay personas que ya llevan un año haciendo campaña. Entonces tienes pocas posibilidades de ganar. He mirado tus
redes sociales, he mirado, te he buscado en Google y tampoco he visto que tengas una red de apoyo, vamos a llamar una comunidad de apoyo muy importante. Y esto lo siento, pues hoy en día lo hemos de considerar. A lo mejor resulta que si es una persona muy mayor, quizás esa red de apoyo es una red un poco silenciosa y muy poderosa, tipo lobby, pero cuando es una persona que no es tan mayor, necesitas esa comunidad. La necesitas porque bueno, necesitas que los mensajes tengan eco y no solo basados en publicidad de pago, sino tiene que ser algo mucho más orgánico. Una elección, si yo siempre digo, es algo muy orgánico. Entonces, en México incluso, pues en las fases finales de las campañas, los candidatos están en la calle, hablando en la calle a la gente del barrio, ¿no? Etcétera. Y que esto es algo que yo echo mucho de menos en España, que se suele hacer en elecciones municipales, pero no en cualquier elección. Y entonces esto es como una cosa que se vive mucho, es un fenómeno muy de tocar persona. Entonces, claro, cuando te ponen un objetivo tan irreal, y yo he puesto un ejemplo, pero seguro que vosotros tenéis en mente 40.000 que os han venido, pues yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente honrados y sinceros como para decir que no, sinceramente no es posible, y no es posible por esto, porque según mi experiencia creo que para ser candidato a esto necesitas 2 años de preparación, necesitas 1 año, necesitas 3, necesitas 5, dependiendo un poco de la ambición de esa elección, ¿no? De si es una elección a presidente de un gobierno o si es una elección, pues no sé, a presidente de un colegio profesional o algo parecido a eso. Entonces, por favor, esto es un mensaje para los consultores que nos estén oyendo. No prometáis nada que no se pueda cumplir, por favor. Yo creo que ahí está un problema, y ahí encontramos un problema, porque es seguro que de esta oferta o esta idea del cliente, alguien la va a tomar. Alguien va a decir, pues es dinero, es un ingreso fácil de alguna manera, porque nadie más está tomando el proyecto, y sí se vuelve un problema que alguien tome un proyecto de este tipo, porque va a generar no va a generar el resultado que busca. Entonces, creo que este mensaje, Guillem, es poderoso, pero... Mira, tengo una estadística real. Tengo una estadística real de mis últimos 2 años. Una de 4 personas a las que les estoy haciendo consultoría, una de cada 4, 25%, han pasado antes por otra persona, otro consultor, en el que no han encontrado respuesta. Uno de cada 4, que es mucho, ¿eh? Entonces, esto es porque muchas veces nos dejamos llevar por la ilusión de una promesa que no tiene una base para cumplirse. No tiene una base. Es decir, por desgracia, lo nuestro no es una ciencia exacta. Estamos hablando de desarrollo personal. Con un ápice de marketing, que bueno, que a lo mejor puede haber algo más exacto en el marketing en cuanto a medición, pero no en cuanto a cumplimiento de objetivos. Ojo con eso. Entonces, estamos hablando de soft skills. Aquí Alan nos puede hablar mucho de cuáles son los KPIs de los soft skills. Hay KPIs, claro, está claro. Pero ¿puedes tú cuantificar que en 6 meses esta persona va a conseguir hablar en público como, yo qué sé, como el mejor de los oradores? Pues muy difícil. Muy difícil. Hay cosas que no podemos prometerlas, que sí que podemos decir, vamos a trabajar, tengo herramientas para que lo trabajes, tengo formas de ir evaluando tu mejora, pero no puedo decirte que el día 16 de octubre estarás preparado para esto. Y hay 2 aspectos importantes. Uno, en cuanto al desarrollo personal. Tengo las herramientas, tengo el sistema que te puede acompañar a mejorar de manera progresiva. Uno, eso, por parte del consultante. Pero también están entonces las expectativas de él en cuanto a modelo de negocio personal o en cuanto a ingresos. Bueno, esto que estoy haciendo y esta inversión que estoy haciendo, ¿en cuánto tiempo me va a empezar a generar ingresos? Y esto es aún bien subjetivo, ¿no? Y que hay que tomar bien en cuenta que no podemos prometer algo que no está en nuestro poder, no está en nuestras manos. Sí, ciertamente con esa estrategia que es una apuesta, se va a trabajar para empezar a ver esos resultados. Pero yo siempre hablo de incluso de empezamos a ver resultados de aquí a 1 año. Pero de aquí a 1 año sí empezamos a trabajar de manera continua, perseverante en este plan que estamos definiendo. Entonces, eso es muy importante. Por una parte, como los indicadores propios, personales, y por otra parte, los indicadores del modelo de negocio personal, ¿no? Exacto. Coincido con esto que acabas de decir, Gabriel, porque creo que juntamos nuestros indicadores como consultores con los indicadores de, en este caso, el cliente,
y las expectativas, porque a veces llega el cliente y espera que el consultor realice todo, o sea, que accione todo y eso es, nos vuela la cabeza a veces y es como, nosotros no podemos hacer las cosas por el cliente, porque no sabemos de su historia, porque hay información que es importante revisarla, porque si estamos trabajando un DAFO personal y no tenemos toda la información que corresponde al cliente, empezar a desarrollarla, no podemos revisar oportunidades o no podemos ser conscientes de amenazas, etcétera. Entonces nos empezamos a limitar, pero cliente dice, es que yo espero tal resultado, por ejemplo, lo que decíamos de la campaña con la que entramos. Imagínate si yo le digo, oye, Guillem, quiero que me hagas o me ayudes a ganar esta campaña, pero tú dime qué hago, pero no tengo tiempo y bueno, ya sabemos todas estas Me fío de dinámicas. ti, confío en ti, pero quiero ganarla. Exactamente. Dices, bueno, hombre, yo creo que eres parte fundamental en todo esto, ¿no? Si no, Exacto. no puedes permanecer pasivo, ¿no? Y Exacto. ni pasivo, que sería uno de los extremos, ni el otro, que es casi peor, incluso es casi un cáncer, que es el síndrome del perfeccionista, ¿no? La persona que lo quiere todo a un nivel de perfección tan alto y tan imposible que los pasos se van retrasando de manera que no es posible avanzar. Por eso reivindico un poco esta unión magnífica de agilidad, pero también paciencia, porque los procesos requieren un tiempo de cocción, pero también un tiempo de maduración, vamos a llamarlo así. Entonces la palabra maduración es una palabra que creo que los Zetas no conocen, pero es muy importante. Y antes he utilizado una metáfora mientras estábamos hablando off the record, que es la del olivo. Si tú plantas un olivo, no esperes a poder comer sus aceitunas hasta antes de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que visualizarais muy bien esta metáfora, porque en nuestro proceso hay muchas cosas que quizás no 5, pero tardan un tiempo porque tienen que madurar. Aquí un inciso importante, Guillem, que tú haces referencia al artículo que publicó hace unos días Xavier Marcet, ¿no? Que Sí, sí, lo sí. hablamos off the record y que ahorita lo mencionaste, pero no hubo como el contexto. Entonces le vamos a dejar en la información del episodio el enlace de este artículo para que lo vean, que está súper bueno, yo lo leí. Sí. Bueno, es un Ahora, artículo que empieza con si cada semana no ves a alguien diciendo que la marca personal ha muerto, es que no eres nadie, ¿no? Es que entonces, y ahí es donde hago un poco reivindicación de este concepto de Marcet, que es la agilidad, ¿de acuerdo? Pero la paciencia. Sin paciencia no vamos a ninguna parte. Yo creo que se ha confundido mucho el proceso ágil o metodologías ágiles con resultados Claro, no inmediatos. tiene nada que ver agilidad con rapidez. Y Exacto, ahí se ha ¿no? confundido. Y esa es la confusión que se ha generado actualmente. Y sobre todo, Agilidad quiere decir trabajar con plataformas de producto mínimo viable, de la idea de poder lanzar algo, una versión beta y luego poder pivotar y corregir errores, pero eso no tiene nada que ver con rapidez. ahora, Rapidez es otro concepto. lo único rápido ahí es fallar rápido. Entonces, es poder salir, Sí. testear, mostrar y ver qué da resultados y ver qué no. Entonces, Mm. corregir y avanzar en ese producto mínimo viable. Ahora, tú hacías referencia a un político, Guillem, pero a mí me ha pasado varias veces y seguro que ustedes también con coach, que los coaches salen de certificaciones y es como, bueno, en la última etapa de la certificación le dicen, bueno, mira, ahora tu marca personal es tu mejor activo, tu parte importante y es así donde vas a lograr vender tu servicio. Entonces, ellos piensan que es una fórmula mágica donde, ok, paquetizo mi servicio, creo mi perfil en redes sociales o reactivo mi perfil en redes sociales, creo un funnel donde hago 2 o 3 webinars y después vendo mi programa. Y eso va, y ellos consideran, a mí me ha pasado, y lo digo por experiencia, me ha pasado que ellos consideran que es todo instantáneo y mágico. Creo mi perfil en redes sociales, lo reactivo, llevo a gente a webinar y del webinar se van a inscribir al menos 20 o 30 personas a mi programa personalizado. Entonces, esto también pasa muchísimo en otros aspectos, en otras profesiones y de forma masiva. Y creo que es por una mala concepción de la estrategia personal y de cómo es el proceso del personal branding, que bueno, que sabemos que lleva tiempo, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Y conecto con la palabra estrategia. Creo que también es un elemento o un KPI que se repite
porque todas las marcas personales requieren una estrategia y hablamos, creo que los primeros episodios hablábamos de este tema de estrategia, pero la realidad es que va más allá de tener un proceso y tenerlo como estrategia, que es algo que funciona en la mente. Nuestra mentalidad tiene que ser parte de esa estrategia o tiene que ser una mentalidad estratégica para poder implementarlo, porque nos pueden dar la mejor estrategia muy bien pensado, las acciones muy bien planteadas, pero sin acción no hay nada, y sin esas acciones claras y contundentes no vamos a tener un resultado. Es complejo y nuevamente el que tiene la culpa es el consultor porque su estrategia no sirve, porque tal. Ya lo sabemos y creo que lo pasamos y ahorita en lo que comentas, ¿no? Es no entender cuál es el proceso, pensándolo en el tema de este tema de las olivas. Primero hay que conseguir el árbol indicado, el que nos guste, el espacio donde vamos a plantarlo. La tierra, el abono, sí. Exactamente, entonces tenemos un proceso y una vez plantado vamos a cuidarlo y sabemos que hay plagas y sabemos que hay temporadas, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer que ese árbol dé frutos en determinado tiempo? Y pues bueno, obviamente con un proceso, y lo mismo pasa que dejamos de pensar y queremos las cosas rápidas porque no hicimos cosas antes, y ahorita es de sentido de urgencia porque ya, y creo que aquí entra también el tema de en qué etapa estamos de nuestra carrera profesional y qué necesidad tenemos que cubrir. Porque si estamos con la necesidad principal de generar dinero, todo lo demás va a pasar desapercibido y queremos las aceitunas rápido porque tenemos hambre. Entonces, no vamos a tener el resultado adecuado. Está bien, todos tenemos esa necesidad. Y depende, Nancy, también del objetivo que tenga esa persona. Si, por ejemplo, imagínate que es un reposicionamiento profesional, ojo con eso. Quiere decir que son procesos que llevan tiempo. Porque claro, si tú hasta ahora eras, yo qué sé, director comercial en una empresa y de repente pues quieres ser, no lo sé, director general, ostras, no solo dependes de mí, te tienes que capacitar en otras cosas, tienes que hacer posiblemente un MBA, tienes que hacer algún programa, un PDA, un programa de formación de directivos, es decir, que ya no solo depende de nosotros, es que nosotros te vamos a recomendar seguramente que te acabes de completar tu formación, y eso lleva un tiempo. Yo esta semana he tenido una lección muy buena, que es que una persona me ha llamado para esto, para un reposicionamiento profesional. Me ha encontrado a través de internet, me ha seguido, me ha leído muchas cosas y al final yo le he dicho que no podía porque ya prácticamente esta semana he llegado a mi tope de consultoría y pues le he recomendado a una persona muy cercana físicamente a donde está ella, que ha sufrido el mismo proceso de transformación, de pasar de psicóloga a psicóloga más coach ejecutiva para poder dirigirse a altos directivos, ¿no? Y entonces, bueno, concretamente le he recomendado a Elena Arnaiz. Y entonces, que también vivió este proceso, lo vive, le ha funcionado con éxito y he pensado, bueno, pues mejor que ella nadie. ¿Y cuál ha sido la lección que ella me ha dado la lección a mí? Me ha escrito diciendo: Guillem, me gustaría trabajar contigo. Me espero hasta septiembre si hace falta. No tengo ninguna prisa y para mí esto es muy importante. ¡Pam! Touché, porque, ¿sabes? Me he encontrado con el síndrome del que ha tenido prisa en este momento he sido yo, ¿no? Pensando que esta mujer no podía esperar quizá unos meses a que yo pudiera despejar un poco mi agenda, ¿no? O sea que bravo a esta mujer. Ya algún día os contaré quién es, pero y que espero trabajar con ella, pues efectivamente en septiembre, que donde me libero de 2 procesos y ahí pues podré tener un poquito más de tiempo para entrar en algún proceso nuevo. Pero de verdad, poca gente lo entiende como esta mujer, el tema de que los procesos requieren un tiempo y que a veces no es una cuestión de ir con otra persona que te lo haga en menos o tal, sino de hacerlo con alguien en el que tú has confiado, por lo que sea, porque lo has seguido, y, oye, yo quiero trabajar con este, pues me espero.
Y esto es así. Esto nos ha pasado con médicos, nos ha pasado con mucha gente que de decir, oye, prefiero esperar un poco esta visita, pues que me tarde 2 semanas que no ir ahora a urgencias y que me vea un matasanos. Y me haga trocitos de jamón con mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí, y esa parte de paciencia, que ya os he dicho que sería una palabra que repetimos, la tenemos que aplicar a todos los niveles, a todos los niveles. Sí. No, que no sea tabú para nadie. Incluso si estás escuchando esto y a lo mejor pues no te dedicas al personal branding, sino que solo te apetece escuchar un episodio con algunos locos bajitos expertos como nosotros, pues también te vale. Es decir, la paciencia es algo que la tienes que poner muy por delante, porque los procesos requieren maduración. Total. Ahora, Sí. ¿cómo llegar con los pies sobre la tierra a un proceso de consultoría o incluso a un proceso de autogestión de nuestra marca personal? Porque puede ser que, bueno, Sí. no tengo para invertir en consultoría, pero resulta que lo voy a hacer yo y estos son mis objetivos que no son nada realistas. Pero ¿cómo hacerlo realista? ¿Cómo trabajar de manera consciente en cuanto a los tiempos y esa paciencia? Aquí es muy importante sobre todo las metodologías, ¿no? Aquí podéis estudiar bastante bien las metodologías que podéis encontrar en el mercado, pues hay muchísimas, pero básicamente todas tienen un sistema, por no mencionar ninguna, un sistema similar al de la construcción de una casa, es decir, o de un edificio, ¿no? Primero hay que comenzar por los cimientos y esta parte se llama autoconocimiento. Si tú no sabes dónde estás, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes cuáles son tus valores, tu ADN de marca personal, tu personalidad, etcétera, es muy difícil que ya puedas empezar haciendo estrategias de marketing. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las estrategias de marketing, ¿dónde están? Están en la parte ya de la construcción del propio edificio, ¿vale? Eso sería la estructura. Eso sería la parte más estratégica, el modelo de negocio, las propuestas de valor, etcétera. Y finalmente está la parte visible. Pues, en fin, todos los revestimientos exteriores. Si es una casa, pues sería el jardín, la piscina, el tejado, etcétera, que es toda la parte de visibilidad que correspondería a nuestra comunicación, a nuestro networking, a la medición de nuestras acciones. Entonces, ponle el nombre que quieras al método, pero si no pasa por esas 3 etapas, cimientos, estructura y revestimientos, va a ser muy complicado que puedas llegar a un resultado bueno. Por tanto, cuando decía paciencia, lo que quería decir es sé metodológico, es decir, sigue los procesos por su orden. No intentes ir directamente al revestimiento porque sin estructura todo va a caer. De hecho, yo tengo no es una marca personal, pero un proyecto de los que colaboré hace poco era, tenía un problema de reputación, de una manera había un mal servicio en este lugar. Y ese mal servicio era muy evidente porque las personas dejaban comentarios negativos. Entonces, como querían manejarlo, algunos socios y demás, era que se les respondiera a las personas que se quejaban y buscar hacer o sea, responderles de una manera como muy, muy neutral, de estamos revisando y tomamos muy en cuenta tu opinión y shalala, ¿no? O sea, pero lo que menos estaban enfocados era en solucionar el servicio. O sea, yo lo que les comenté, a ver, primero, lo que tenemos que hacer primero es ir a la fuente, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y vamos a ver, una capacitación para ellos sería el primer paso. Y ellos me decían, no, vamos a hacer una campaña para que dejen más opiniones positivas, y si dejan 5 estrellas, vamos a hacer que nos den les regalamos algo. Digo, no, o sea, eso no va a ser sostenible, al contrario, te vas a dar aquí decimos un balazo en el pie, porque lo que va a pasar es que si haces una campaña invitando a que te dejen opiniones, seguramente por el mal servicio va a haber muchísimas más opiniones negativas. Entonces, vamos a... Eso es construir el tejado sin que esté la casa. Exacto, sí. Justo por eso lo recordé, porque era lo que estabas mencionando. Y hay una frase en el mundo de negocios que me encanta, que es, primero arregla el negocio y luego hablamos de marketing. Y esto lo comenzamos a utilizar nosotros para la marca que tenemos que lleva empresas o que lleva negocios a través de una estrategia digital. Muchas veces llegan queriendo solucionar sus problemas con marketing, con más clientes, y eso lo que va a hacer es más evidente el problema, porque
Al final va a haber más clientes insatisfechos, va a haber más, o simplemente si hay un problema también incluso en el proceso, en el funnel de venta que no tiene que ver con marketing exactamente o con visibilidad, pues entonces el resultado va a ser el mismo. O sea, van a vender. O que no han medido la experiencia de cliente. Es que muchas veces te encuentras con cosas tan básicas como esas. Entonces, claro, están hablando sin ninguna base. Sí, sí. Claro. Sí, ay, Dale, gracias, Ana. Gabriel. Creo que en este punto es donde empezamos a darnos cuenta por qué caemos en el punto de los KPIs imposibles, porque no tenemos ni pies ni cabeza, porque en este punto es como, sí, entonces, con el ejemplo de Alan, es que quiero este resultado, me está pasando esto, hacemos esto, sí, pero dejaste de ver tu proceso, dejaste de ver lo que estás creando para los demás, lo que estás aportando para los demás, por un resultado un poco más de vanidad. Y creo que ese es uno de los principales errores y KPIs al mismo tiempo que queremos. Número de seguidores, ventas, ¿qué más puede ser? Ingresos, invitaciones a dar charlas, un nuevo puesto, un mejor sueldo, etcétera. Pero dejamos de ver dónde estamos parados y cómo vamos a empezar. Y voy a lo que preguntaba Gabriel, es cómo hacemos que esto sea realista. Y creo que nosotros nos perdemos porque anhelamos tanto, y yo creo que todas las personas anhelamos buenas cosas, que nos perdemos de lo que somos capaces verdaderamente de hacer. Porque si yo en este momento voy a ponerme un objetivo porque estoy yendo al gimnasio y entonces quiero marcar mi cuerpo, ese sería como un ejemplo, o bajar de peso. Y no empiezo a comer saludable, es más, todavía ni siquiera me he inscrito al gimnasio, es que me da flojera, es que está haciendo frío. ¿Cómo voy a obtener un resultado si no estoy dando el primer paso? Primer paso, voy, me inscribo al gimnasio, no tengo la condición, empiezo a generar como esa condición y voy paso a paso, pero es lo que sí puedo hacer. Creo que esa es como una de las preguntas clave, considero, para mí como persona, para las personas con las que trabajo, es ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo en este momento? En este momento no es decir, no puedo ir a la luna porque hay N cantidad de cosas que me hacen falta y se vuelve irreal. Entonces, para aterrizarnos un poco, es qué sí puedo hacer hoy en este momento para dar un paso hacia mi resultado y no volarme en el KPI, y creo que ahí es donde puedo empezar a medir paso a pasito para tener un resultado mayor. Y bueno, en sintonía a lo que dices tú, Nancy, y a lo que comentaba Alan, hay que tener en cuenta que ni la comunicación ni el marketing hacen buenos productos y servicios. La comunicación y marketing no hacen milagros. Si el producto es malo, por más que tenga una buena comunicación, por más que inviertas en publicidad, no va a suceder nada bueno en cuanto a tu modelo de negocio personal. Uno es eso. Entonces, enfocarnos en cuál es la solución que estamos dando. Yo he trabajado con personas que por mucho tiempo han tenido un negocio rentable, un negocio personal rentable. Y me encantan esos casos porque es, bueno, yo he hecho esto, tengo mi comunidad, tengo ingresos continuos, pero mi comunicación es un desorden. No la tengo sistematizada. Bueno, necesito orden para potenciar aún más el negocio. Entonces, muchas veces, y lo comentaba yo en una conversación que estuve con Guillen en su podcast, que muchas veces nos fijamos afuera en vez de fijarnos adentro. ¿Cómo está el modelo de negocio? ¿Realmente lo que estoy ofreciendo, alguien lo necesita? ¿Alguien lo pagaría? ¿Es realista la solución que estoy dando o puedo hacer ajustes? Y desde ahí entonces poder construir una solución que después con comunicación y marketing, estoy hablando de marcas personales, pero esto aplica para cualquier negocio. Después con comunicación y marketing va a ser potenciado. Entonces, ver lo que estoy ofreciendo. Ver adentro antes que afuera. Yo creo que eso es clave también para estar con los pies bien puestos sobre la tierra en un proceso de personal branding. Y creo que aquí consideraría nuestra propuesta de valor, porque hace poco estaba leyendo una propuesta de valor que se vuelve insostenible. La palabra era como incansable, tal cosa. No recuerdo bien la propuesta, pero tenía incansable. Es como de, no puedes poner eso en tu propuesta de valor porque te vas a romper solito. O sea, no puedes ofrecer algo que es insostenible. Y pues dentro de esto también
no podemos dar los resultados. Entonces creo que también tenemos que aterrizar muy bien en cuanto a la propuesta de valor para ser sostenibles en el tiempo y que las personas también reciban lo que nosotros verdaderamente estamos ofreciendo. De hecho, y está muy ligado a porque el cliente tiene también muchas veces ideas de objetivos irreales, porque hay ofertas reales. Y creo que se liga mucho a esta parte hay consultores que están ofreciendo que vas a lograr hacer tu primer millón de dólares, ni siquiera hablando de pesos mexicanos, ¿no? Tu primer millón de dólares en 6 meses, o vas a poder ser una autoridad de Instagram en tu industria en un mes. Y así como esa, encontramos, no sé, mencionábamos Bueno, también. pero eso es mentalidad muy Z, ¿eh? Esto es muy Z, porque el otro día en el podcast, precisamente hablando con Gabriel, él decía, bueno, yo llevo 12 años con mi marca personal y dice, y alguien puede pensar, oye, ¿cómo no has ganado tú $1.000.000 ya? ¿Sabes? O sea, como ¿cómo no has ganado $1.000.000 si llevas 12 años? A ver, llevas 12 años, hombre, a lo mejor sí que ha ganado el $1.000.000 en los 12 años, pero quiero decir que estamos pensando en metas que son muy insostenibles y muy inalcanzables porque hemos visto ejemplos muy contados de personas que han trabajado muy duro para obtenerlas y que posiblemente estén exagerando un poco, con perdón. Sí. Pero porque nunca nadie ha enseñado ahí una auditoría hecha por EY o Deloitte de que estos señores hayan ganado el $1.000.000. O sea, todo se puede decir. Otra cosa es sostenerlo. Pero podemos explicar lo que queramos. Yo en mi vida se me ocurriría decir el dinero que gano, los coches que tengo, todo eso. Pero bueno, pues parece que hay un tipo de fauna que le gusta hacerlo. Y lo que decía antes también, Alan, es cierto que estamos recibiendo muchísimas ofertas y sobre todo muchos clientes míos también las reciben de gente que apenas con 22 años te están diciendo que te van a conseguir pues 6K de facturación, 24 reuniones súper cualitativas cada mes. Por favor. Asegurando algo que No, asegurándolo, sí, asegurando. Ahora, que no es, o sea, es muy complejo llegar Yo a... tengo una clienta que cayó en esa trampa. Cayó en esa trampa y empezó con un grupo de estos de appointment setters y no sé cuántos. Y claro, como todo lo que explicaban iba en contra de sus valores, pues no funcionó. Tuvo que pagar un dineral y al final no sirvió para nada. Porque le hacían hacer cosas que ya no estaba dispuesta a hacer. Sí, miren, ahora no sé qué piensan ustedes, voy a lanzar esta molotov aquí al episodio. Ok, Pero a ver. yo creo que estos modelos fraudulentos también son necesarios en el mercado. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna forma generan interés. Ciertamente hay mucha gente que es defraudada, pero también hay mucha gente que necesita esa comunicación para parar su momento y, bueno, esto me interesa, esto lo tengo que trabajar y quizás no es esa metodología, porque lo más seguro es que sea fraudulenta, pero es la única forma que mucha gente se pare a pensar de que esto es importante. Entonces la otra vez yo hablaba con otra persona en privado y le decía, mira, yo creo que esto es necesario porque agiliza el mercado. Bueno, que unos se dan cuenta que no funciona, abandonan y buscan una inversión más inteligente y otros simplemente abandonan porque invirtieron lo poco que tenían. Pero quizás esos que invirtieron lo poco que tenían no iban a invertir en un modelo que está basado en la estrategia, en un sistema real, en la paciencia, en la agilidad, pero otros que no lo iban a hacer, toman el interés, se dan cuenta de lo importante de esto y llegan a nosotros. Pues no sé qué opinan. Eso es lo que creo. Lamentablemente sí creo que es algo que motiva a las personas o voltean a ver el tema o voltean a ver que necesitan algo por el miedo a que otro genere el $1.000.000 en 3 meses, ¿no? O sea, es como me da miedo a que mi competencia lo haga, pues mejor yo lo hago. Entonces, creo que ahí es lamentable porque al final a alguien que está haciendo bien su trabajo, el cliente llega con una barrera de entrada muy alta. O sea, llega con muchos
desde miedos hasta incertidumbre y levanta o eleva mucho esa barrera de entrada, entonces por lo tanto sí genera un problema al final, pero que, o sea, hay un segmento y creo que también nosotros hemos, o sea, como equipo Integra, hemos migrado nuestra comunicación a hablarle ya no al segmento que necesitó esa motivación para hacerlo, sino al segmento que analiza el tema y que su primera toma de decisión viene bien pensada, bien justificada, porque de hecho esta semana recibimos tres correos electrónicos y estos 3 correos electrónicos son: estoy investigando sobre personal branding para mi directivo y nos gustaría tener una cita con ustedes por su especialización en el área. Entonces, esto quiere decir que hay buena investigación y sobre esa investigación eligieron. Entonces, a ellos a los que hemos buscado hablarles, pero sí, retomando el tema, Gabriel, sí, es triste que para el ser humano se necesite esa picarle donde se le tenga que picar. Bueno, es la teoría de los contrastes, ¿no? Sabemos que existe el bien porque existe el mal, ¿no? Con lo cual también, sí. Y lo conecto a la pirámide de Maslow, que fue lo que comenté también hace un momento, en donde todos tenemos necesidades diversas, diferentes, pues empezando por la base, que son las necesidades básicas de comer, dormir, etcétera, y vamos subiendo conforme vamos trabajando. Y creo que en la gestión de marca personal hay una similitud en donde tenemos esa necesidad de generar recursos a través de nuestro trabajo, trabajando para una compañía, para sostenernos. Logramos o crecimos dentro de, ya tenemos cubiertas esas necesidades básicas, ahora la pertenencia además. Entonces creo que cuando estamos en la base de la pirámide, tenemos una necesidad muy grande de satisfacer económicamente necesidades, y entonces es cuando una propuesta o una oferta en el mercado de ganar $1,000,000 nos vuela la cabeza. Y cuanto más estamos en esa pirámide, somos mucho más reales y decimos, no voy a ganar ese millón, o ya me lo gané, ahora necesito mi segundo, mi tercer millón, o ya estoy más estable, o tengo diversas fuentes de ingreso, un modelo de negocio que me permite monetizar conocimiento, etcétera. Salud, salud. Y entonces estamos mucho más tranquilos, y creo que eso hace la diferencia, que nuestra mentalidad incluso es mucho más relajada, nos permite investigar y no tiene un sentido de urgencia para hacer, sobre todo creo que para hacer, y ahí hace la diferencia. Y creo que un punto clave es, en esto que mencionabas, Gabriel, es la capacidad de autogestionarnos, y en autogestionarnos pues implican muchas habilidades, mucho conocimiento, y decir, ok, voy a desarrollar mi habilidad, voy a trabajar mi miedo tal, voy a complementarme con X perfil para tener un resultado. No tengo un presupuesto, no tengo en este momento. ¿Qué sí puedo empezar a hacer para ir evolucionando y teniendo un resultado en un mediano plazo? Pero bueno, aquí entra el corto plazo, que es esto de ya, y ahí es donde caemos en la barrera. Sí, el maldito corto plazo. Sí. No, que hay cosas que o sea, esta mañana estaba hablando con una clienta con la que estamos en fase de contrato. Y claro, me decía, en vez de un contrato de un año, por favor, haznos un contrato de 6 meses renovables a un año, porque queremos ver si se van cumpliendo los objetivos. Y yo le he dicho, yo te puse un año porque es cuando creo que se van a empezar a cumplir. Algunos empezarán antes, seguro, pero todos no. Y entonces a veces es difícil hacerlo entender. Es decir, en este caso no es una consultoría de personal branding, es más una de comunicación para un colegio profesional. Y claro, quieren implantar un cambio de comunicación muy radical, con nuevos insights, con nuevo todo, etcétera, y conseguir resultados rápidos. Y estamos con lo mismo. ¿Y yo por qué hago programas de 12, 14 meses o así? Porque sé que yo puedo conseguir KPIs mucho antes que ese periodo, pero todos no. Y seguramente en 14 meses todos tampoco, ¿vale? Pero sí que al menos estás apuntando hacia.
que es el caso. Y luego también que hay gente de todo. O sea, no olvidemos que nosotros somos quienes somos, pero que nuestros clientes, pues bueno, y yo muchas veces trabajo con directivos que apenas me pueden ver una vez cada 2 semanas. Entonces, es difícil la gestión de la comunicación, por más que exista el correo electrónico, el WhatsApp, lo que tú quieras, a veces es difícil si no puedes agarrar el toro por los cuernos y ver directamente a la persona para poder ir matando y cerrando temas, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo. Están los perfeccionistas, que yo ya no los cojo, pero alguna vez que ya no los elijo, que alguna vez que los había tenido, ya dije nunca más un perfeccionista. Y bueno, yo, que no es fácil identificarlos tampoco, porque hay muchos que vienen escondidos con otra piel. Pero bueno, que sí que es verdad que yo siempre antes de empezar con un cliente hago 2 test. Y ahí tengo un poco una imagen. O sea, el cliente me elige a mí, pero yo también lo elijo. Sí, Importante. porque, bueno, ¿sabes qué pasa? Que nos podemos quemar mucho si entramos en una mala experiencia. ¿Sabes? Nos podemos quedar muchísimo y yo he tenido, me imagino que como vosotros hemos tenido buenas y malas, y de las malas hemos aprendido mucho también, Correcto. ¿no? O sea, sobre todo es donde más aprende porque son buenos golpes muchas veces. Sí, sí, sí. Y sobre las ofertas absurdas, para avanzar también aquí y buscar también erradicar, creo que parte de nuestra labor es buscar erradicar estas ofertas y hacia quien escucha con interés de gestionar su marca personal, buscar erradicar esa mentalidad de adquirir estas ofertas. Pero, a ver, yo leí una hace poco y con Nancy la comentábamos de era crear una micromarca personal. Desde de entrada ya es como, ¿cómo sería una micromarca personal para ustedes? No lo sé, pero supongo que todo es micro. Los resultados también son micro, ¿no? Me imagino. Si quieres resultados micro, te voy a hacer una micromarca personal. Es que además, claro, ya de entrada, hacer una marca personal es un término más casi futbolístico que otra cosa, ¿no? Alan, Sí, esto sí, nos lo puedes contar exacto. tú. Es decir, la marca personal no se hace, ya está hecha, ya es una huella que estamos dejando. Entonces, hacer una micromarca personal ya de entrada. Qué difícil es que utilicen el término personal branding o gestión de marca personal, ¿no? Porque ahí también no lo hablamos, pero claro, es otra de las grandes derivas de la confusión que hay semántica con todo esto. Hacer micromarca personal es que me parece un término más deportivo que de lo nuestro, ¿no? Sí, es como micromarca personal, no sé, o sea, sí suena que, Sí, a que va a ser. micromarca quiere decir que estás marcando a alguien, pero no todo el rato, sino a ratitos, ¿no? No sé, no sé. Y bueno, después de eso, la oferta viene crear una micromarca personal que te genere 10,000, o sea, veremos qué, pesos. X, lo que quieras, ponga aquí su moneda. Exacto. 10,000 a Imagínate Sí, sí, si la micromarca genera 10.000, la macromarca 100 miles, pues, ¿no? 10,000, Pero debería imagínate, Cientos de una miles. macromarca, sí, claro. exacto, debería ofertar una macromarca que genere 100,000. Miren, y sí. nosotros que tenemos tiempo en el mercado, podemos ver que estas ofertas no son sostenibles en el tiempo. Vemos cómo van mutando. Y pueden pasar ahorita a hablar de marca personal, a después hablar de blockchain, a después hablar de cualquier otro rubro que esté generando interés en este momento y que todo sea cortoplacista. Eh, yo lo he visto en muchas personas. Incluso tengo a alguien que es muy cercana, que la oferta de ella empezó a hablar de vamos a trabajar tu marca personal y empieza a facturar más de $50,000 mensuales. Esa oferta a ella le duró menos de un año, porque no es sostenible en el tiempo. Ok, puede haber gente, no sé, formas o entra en tu programa 100 personas. De esas 2 o 3 pueden llegar a $50,000. Ah, bueno, bien. Y no era por el programa en sí tampoco, sino porque esa persona tenía un buen modelo de negocio, tenía una buena oferta, tenía gente cautiva a la que le podía vender. Y ahí es donde entonces puedes llegar a estas expectativas. Pero el gran porcentaje no va a pasar a ese nivel de ingresos, pues, ¿no? Igual pasa con los programas que son masivos. A mí, comentaba Guillem, bueno, a mí me ha llegado gente que viene de malas experiencias con otros consultores. A mí me ha llegado mucha gente que viene de programas masivos, porque es que la gente termina embotada, termina
llena de información, pero no saben qué hacer con toda esa información. Entonces, los programas masivos, ¿hasta qué punto de vista también son un poco nocivos para esos procesos de marca personal, pues, ¿no? Sí, que pasa algo similar a lo que mencionabas, Gabriel, de aquí en México muchas veces hay una conferencia o un programa masivo y terminando recibimos muchos mensajes o correos. O sea, porque hay personas que se quedan con la duda ok, ya tengo información, pero no sé qué hacer con ella, no tengo ni idea de cómo comenzar a ejecutar, entonces comienzo a buscar quién me ayude y llegan a nosotros, ¿no? Creo que pasa algo similar a lo que mencionabas de que estas ofertas deben existir para meter implantar esta idea en el cliente o en la persona de que necesita trabajar para que su vecino no sea el que lo logre y él sí. Y está la otra parte donde estos programas masivos que generan mucha información, nada de ejecución, porque no hay o sea, al final tienes que ejecutar de acuerdo a muchos aspectos de la misma personalidad del cliente, y de acuerdo a ello, entonces, esa confusión genera como, bueno, busco y encuentro a Guillem, encuentro a Gabriel, encuentro a Nancy y me puedo acercar para que me puedan apoyar. Creo que ahí también es un mal necesario, de momento. Sí, es un mal necesario con el que tenemos que trabajar todos los días, con el que tenemos que buscar las posibilidades de educar, porque creo que esa es la palabra correcta, educar a quien ya está hablando del tema, a quien está teniendo productos con respecto a, y coincido con Gabriel, lo que decía, muchas personas entraron, pero en menos de un año ya no van a estar hablando de esto, van a estar hablando de IA y ahora que acaba de salir no sé qué cosa O de criptos. El super chip también que tiene Microsoft y no sé cómo va a revolucionar esto, entonces Chip cuántico. esta cosa, ya nos vuela la cabeza, pero creo que la clave es la base, lo básico, el ser humano, necesidades o entender necesidades, deseos, entender que son corto, mediano y largo plazo, que podemos trabajarlos, sí teniendo resultados en estas 3 etapas de tiempo. No todo es a largo, pero tampoco todo es a corto. Creo que son procesos que tenemos que ir trabajando e identificando. Y ser lo más realista, y a lo mejor esto no vende para muchos, esto es una realidad de que esto no es atractivo y yo no te voy a hacer generar $5 millones en un mes, o sea, ¿por qué no? Pero la realidad es que va a haber otros elementos como la satisfacción personal, como el acompañamiento, el que puedas comparar tus resultados con quien te acompaña. Creo que también eso es una de las claves con la gestión de marca personal. Las personas quieren sentirse acompañadas y siempre he dicho que hay muchas personas que tienen todo el conocimiento y solamente necesitan esa guía que a veces es pequeñita, ¿no? Entonces, creo que quien tiene resultados ya está avanzado, ya tiene esa dinámica y es solamente un trabajo mucho más pequeño en el proceso de introducción, sí es robusto, pero es paso a paso. Y hay que creer un poco en la progresividad también de los pasos, ¿eh? Yo por ejemplo, con la experiencia, sobre todo en el caso de los CEOs, ellos, la mayor parte de ellos empezaron y sí, han ganado 5 y hasta 10 millones de dólares, pero si miras la curva, es una curva que es muy plana y empieza a subir muy lentamente y luego sí, es muy sólida, es muy consistente y a partir de ese momento el crecimiento es muy sostenido, pero han pasado por mucho tiempo, muchos años, déjame decirlo así, porque parece que sea un pecado hablar de años, pero no, muchos años en los que, bueno, pues seguramente ha habido pérdidas, ¿no? Esto nos pasó con Soy Mi Marca, por ejemplo, a nosotros, luego tal, y luego yo pues conseguí remontar más con mi propia marca que otra cosa, pero que al principio los principios siempre son duros, sobre todo cuando abres un mercado que no existe, etcétera, siempre es muy complejo, ¿no? Y entonces hay que tener esa dosis de estratégica, esa visión estratégica. Esto es muy importante y lo decimos siempre, es decir, si vas solo con la táctica, si vas solo con hazme el perfil de LinkedIn, hazme el no sé qué, hazme el cuánto, hazme el embudo, el funnel y tal, estamos jodidos. Porque yo lo que quiero saber es un poco cómo te ves tú en 5, en 10 años, tu visión. Es que ni la has pensado.
y yo estoy aquí para ayudarte a eso, ¿no? Entonces, hemos de, yo creo que educar a nuestros clientes para que vean que somos un poco sus Sherpas, ¿vale? Precisamente la palabra Sherpa la utilizó Andrés Pérez Ortega al principio de todo cuando se presentó, era el Sherpa de la marca personal, que era un nombre que a mí me gustaba mucho porque el Sherpa es la persona que te acompaña a la cima, que sin ellos no llegarías, pero que quien plantaba la bandera eres tú al final, ¿no? Eres el que llegas ahí a la cima. Entonces esto es un concepto que es muy bueno, es decir, no podemos llegar tan arriba si no es con una preparación muy importante. La subida a una montaña como puede ser el Everest, ¿no? En el Himalaya, pues requiere muchos años de preparación antes de llegar ahí, ¿no? Entonces, años de preparación. O sea, no dices, bueno, en 3 meses voy a hacer aquí unos ejercicios, unas rutinas y tal. No, es como un triatlón. O una Ironman. Es decir, yo tengo, no sé por qué, es una casualidad, pero tengo varios clientes que son Ironman, que han hecho varios Ironman, y el Ironman, la preparación mínima son 2 años. 2 años. Porque tienes que hacer tiempos muy, muy específicos y sobre todo las transiciones muy complejas, pasar del mar a la bicicleta, pasar de la bicicleta a correr, etcétera. Entonces, todo tiene un proceso y me gustaría que se entendiera que el personal branding también no es tan difícil. Sí. No es difícil entender. Bueno. O es que tú te haces abogado en un día. Que no sé, lo pregunto. ¿En un día puedes entrar en una facultad y decir, hola, ¿yo puedo obtener un título en un día? Hay lugares donde te venden el título, pero no es Bueno, pero eso no es ser abogado, eso es tener un falso título comprado. Sí. ¿Sabes qué? Y creo que esa es la mentalidad que muchas veces oferta, estas ofertas absurdas, te venden el título y te venden esta idea de que eres, pero falta todo el proceso donde realmente se desarrolla ese eres. ¿Sabes qué? Sí. Cuando creo que nos enfocamos en lo táctico, siempre vamos a estar viviendo en la contingencia. O sea, que siempre vamos a estar viviendo como en crisis, porque ahorita son los funnels, aplico los funnels. Bueno, mañana, no sé, es blockchain con inteligencia artificial en funnel. Entonces, bueno, me tengo que adaptar a esto. Entonces, después es lo otro y tengo que ir al ritmo que va el mercado y el mundo. Yo creo que en estos momentos de cortoplacismo también tenemos que pensar en nuestro futuro y en lo que es esa línea evolutiva de la que dice, la que hablaba Guille, pero cuando digo evolutiva, es evolutiva a nivel individual, porque, por ejemplo, yo si no hubiese vivido lo que viví durante los 12 años previos, hoy no pudiese aprovechar quizás el alcance global y la diversificación de servicios. ¿A qué me refiero con esto? Esto es súper personal, pero para ilustrarlo, los primeros 3 meses de acá en el mercado chileno son muertos. Es como decir el verano de España, donde la gente se va a veranear. Y obvio porque acá es verano. Entonces, ¿qué pasa? El mercado baja completamente. La gente deja de tomar decisiones, los proyectos se posponen y se inactiva. Entonces, la única forma de enfrentar de manera eficaz esto, y siendo una marca personal o teniendo un negocio propio, es, bueno, por un lado, la internacionalización, que es que, bueno, no estoy acá o no estoy activo acá, pero tengo clientes en el Caribe, tengo clientes en Panamá, tengo clientes en Venezuela y Estados Unidos, que esos entonces puedo activarlos con proyectos puntuales o hacer campañas allá para poder sostenerme durante este tiempo. O la diversificación, que no es simplemente, bueno, por un lado, como marca personal, soy consultor y mentor de marca personal, pero por otro, tengo una Dark Kitchen, que es marketing propio, la agencia antes Conversa, y entonces ahí tengo gestión y comunicación de marketing para pymes o páginas web, por ejemplo. Entonces, en este principio del año, la gente se activa más con marca personal, y ahí sube entonces la actividad de Gabriel Patricia y marca personal, y quizás la de la Dark Kitchen baja, pero en otro momento es distinto, y hay que tener en cuenta que nosotros vamos a poder ir de manera ágil como se comporta el mercado si lo conocemos, si entendemos cómo podemos reaccionar nosotros a ese entorno y si además ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido. Porque el comportamiento de un proveedor de servicios hace un año es completamente distinto al de este año por todos los temas tecnológicos. Pero eso, si te orientas a la táctica, no lo vas a poder ver la fotografía completa, porque siempre vas a estar en el aquí y el ahora, que en eso no está bien aplicado el aquí y el ahora, en esa manera de ver los modelos. Y me encanta tu planteamiento porque
para que todavía estresar un poco más esta idea el valor de la estrategia, yo estoy con procesos, por ejemplo, esta mañana he estado con un cliente mío, con el que hace 3 años que estoy, y en este tercer año hemos hecho una pivotación muy importante porque hemos descubierto un gap en un mercado muy concreto y por tanto estamos redefiniendo muchos de los conceptos ya del propio modelo de negocio. O sea, fijaros la pivotación hasta dónde ha llegado. De comunicación hemos pasado a estrategia y ahora volveremos otra vez a comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el camino vas viendo oportunidades que quizá no habías visto antes, vas hablando con personas con las que no habías hablado, y lo cual quiere decir que la estrategia es un proceso continuo. Es decir, la táctica es muy importante, pero la estrategia no acaba. Y esto creo que es muy importante que lo digamos. Pensar que, aquí lo he explicado muchas veces, yo también cada 2-3 años pongo un poco en crisis mi modelo de negocio, y la última vez que lo puse en crisis me fue muy bien porque fue cuando creé estas consultorías de 14 meses, etcétera, que me generan ingresos recurrentes todos los meses del año y estoy muy contento. Es verdad que tengo mucho trabajo también, incluso en vacaciones y tal, pero estoy contento porque, bueno, estoy más tranquilo, mi cliente también lo está porque tiene un apoyo que es permanente. Entonces, la idea es, la estrategia dice que nos tenemos que poner en crisis de forma casi periódica. Es decir, aunque tengamos un modelo que funcione, veamos de qué manera, qué problemas puede haber o qué amenazas tiene ese modelo y cómo podríamos nosotros preverlas y generar nuevas oportunidades. O sea que no solo es el proceso estratégico que puede requerir cierta paciencia, sino que nunca termina, es ongoing. Sí, sí. Y sobre todo también aquí nuestra propuesta de valor, porque todo el tiempo estamos mejorando, tenemos experiencias. Entonces, mi propuesta de valor no es la misma a hace 2 años, 5 años, y comparto con ustedes, tengo una clienta con la que estoy por hacer 7 años con ella. Y entonces acaba de terminar una maestría y entonces la están invitando a ser catedrática o académica y está haciendo una investigación. Entonces, su propuesta de valor con la cual iniciamos o una transición ya es muy diferente y entonces hay un interés en otro mercado y entonces su modelo de negocio se tiene que modificar, se tiene que actualizar muchas cosas y creo que a todos nos pasa. Entonces es hora de sentarse, hacer y creo que eso es lo mejor de todo, es entender que somos un proceso de cambio y bien dice una frase por ahí, la única constante en la vida es el cambio. Entonces, con ello, saber que cambiemos todo el tiempo, que hoy estamos bien, que más tarde no lo sabemos, incluso la existencia, digo, esto ya es mucho más filosófico, no lo sabemos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cambian alrededor de nosotros que hacen que cambiemos lo que queremos o lo que estamos haciendo. A lo mejor este podcast lo hacemos en Marte dentro de 2 años, no lo sabemos. Puede ser. Somos amigos de Elon, que ya hablamos de él. Exacto. Sí. Pues, muy bien, pues a ver, comentarios. Se nos fue muy rápido también. Yo dije, no, vamos a tener más tiempo para poder hablar de otros puntos, pero comentarios finales, ¿qué tienen de idea? Yo dejaré la frase del olivo, recuerdo la metáfora del olivo, para poder tomar olivas hacen falta 5 años. Acordaros de eso. Sí, muy potente. Con eso creo que no hay mucho que decir. Sí, yo me quedaría con que en momentos de cortoplacismo tenemos que pensar en el futuro y tener conciencia de la línea evolutiva individual, creo que es importante. Sí, creo que yo igual con la frase que acabo de decir, que la única constante en la vida es el cambio y tenemos que adaptarnos al cambio, vivir con el cambio conforme avanzamos. Genial, pues muy bien, creo que ya no me dejaron ninguna. Adelante, falta la tuya. A ver, Alan dice, yo pregunté. Yo pregunté. Nos vemos en el siguiente, cuídense. No, pues a ver, yo creo que el tema de analizar mucho, o sea, de analizarlo desde las dos áreas, como consultores, ser muy congruentes en la oferta que damos y como cliente, pues también tener la autocrítica, bueno, la crítica primero hacia uno mismo, sí, autocrítica, y después hacia
o autoconciencia de si lo que me están ofreciendo lo puedo lograr también, ¿no? De acuerdo a mis herramientas, contexto, etc. Entonces, creo que es mucho análisis, diría yo, de ambos lados. Sí. Y pues bien, recuerden suscribirse al podcast, denle clic ahí a suscribir, es gratis, ayuda. Y también dejen sus comentarios para que puedan saber también qué temas les puede interesar dentro del mundo del personal branding para poder abordarlo. Y por último, sigan a cada uno de nuestros especialistas, Gabriel, Patrici, Guillem Peperons, Nancy Vázquez. Las redes sociales van a encontrarlas aquí abajo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Nos vemos. Hasta el siguiente, que vaya muy bien. Chao, chao.